Mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Examina, Señor, nuestros corazones. Mira si hay camino de iniquidad en nosotros y sé perdonando nuestro pecado. Señor, tú eres el que conoces la profundidad de nuestro ser. Aún antes de que el pensamiento, Señor, pueda venir y pueda salir por nuestra boca, Señor, tú ya conoces la intención de cada corazón. Y le ruego, Padre mío, ayúdame en este momento a exponer tu palabra con fidelidad, con un corazón amoroso y lleno de gracia, sabiendo, Señor, que es tu palabra, Señor, la que viene y la que anima el corazón, Señor, siendo esta usada por el poder de tu Espíritu Santo, que es poderoso para edificar a tu pueblo y para salvar a aquellos que no te han conocido. En tus manos nos ponemos, Señor, reconociendo tu grandeza, poder, fidelidad y bondad para con esta iglesia. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. He titulado el sermón de este día, Un rey malvado y la misericordia de Dios. Un rey malvado y la misericordia de Dios. Y solamente estaremos considerando dos puntos, hermanos. La primera sería la amenaza de invasión. Y el segundo punto, la exhortación en medio de la amenaza. La amenaza de invasión y la exhortación en medio de la amenaza. Y estaremos haciendo una breve conclusión y aplicación a nuestras vidas. Entonces, hermanos, a base de introducción, cuando nosotros venimos y llegamos al capítulo número 7 de Isaías, nosotros miramos aquí que Isaías habla acerca de un conflicto político-militar. Dios envió a Isaías para que él viniera y le hablara al rey Acaz, que no tuviera miedo concerniente a la amenaza que estaba delante de ellos. Pero el rey Acaz fue incrédulo a las palabras de Dios. Y aún así, hermanos, en medio de la incredulidad de este rey, Dios le envía una señal maravillosa. Dios le dice a través del profeta que él enviaría un niño llamado Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, en medio de ese contexto, hermanos, vamos a entrar a nuestro primer punto, la amenaza de invasión. Y para poder mirar esto, hermanos, vamos a considerar versículo 1 y 2 de Isaías 7. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Arán, con Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. ¿Cuándo sucede, hermanos, esta amenaza hacia la nación de Judá? Dice aquí que es en los días de Acaz, el rey de Judá. Isaías vino y profetizó durante el reinado de este rey. Ustedes recuerdan, Isaías, hermanos, vino y profetizó durante el reinado de 4 reyes. Pero ahorita nosotros nos enfocamos en el reinado de Acaz. Y algo que es sobresaliente de Acaz, hermanos, es que este rey era un rey malvado y perverso.
De tal manera que Dios, cuando él estuvo en el reinado, Dios envió una advertencia a este rey, porque había una amenaza. ¿Y cuál era esta amenaza? Versículo 1 dice: y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Pecá, rey de Israel. Ustedes recordarán, hermanos, que durante el reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que era Israel, o eran 11 tribus y media, y el reino del sur, que era Judá, y la media tribu de Efraín. Entonces, hermanos, nosotros miramos aquí, la nación se encuentra dividida. El reino del sur, pues es Israel y su capital era Samaria. Del otro lado está el reino del sur, el cual era Judá y su capital es Jerusalén. Entonces, nos dice aquí el profeta que el reino del norte se unió a Siria, a Resín, que era el rey de Aram o Siria. Entonces, cuando usted mira ahí Aram es igual a Siria. Y de ahí es donde nosotros encontramos que este conflicto tiene el nombre de sirio-efrainita, porque se aliaron el rey de Siria y el rey de Israel para pelear contra Judá. Por eso se conoce como el conflicto sirio-efrainita. Entonces, hermanos, nosotros miramos aquí que el profeta hace una mención acerca de la tribu de Efraín. Mire conmigo, por favor, el versículo 6. Subamos contra Judá y aterroricémosla. Hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabel. Entonces, perdón hermanos, era el versículo 5, puse el 6. Porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín y el hijo de Remalías, y han dicho lo que acabo de leer en el versículo 6. Entonces, hermanos, ¿por qué cuando se hace referencia al reino del norte, viene y se habla acerca de Efraín? Efraín, hermanos, era una de las tribus del norte, pero era una de las tribus con más poder y preeminencia dentro del norte, en las 10 tribus y media. Entonces, nosotros miramos aquí que Siria se une al norte con sus 10 tribus y media. Pero ¿por qué razón viene y Resín se une a Peca, hermanos? Porque estos dos reyes, tanto el rey de Siria como el rey de Israel, se unen. Bueno, porque había un ejército que venía con fuerza y tenía mucho poder para pelear contra ellos. Y este ejército era el ejército de Asiria. Recuerden, no los vaya a confundir. Por un lado está Israel y Siria, y por otro lado está Asiria, que era otro ejército. Y este venía bajo el mando de Tiglat-Pileser III. Entonces, Siria e Israel se aliaron para combatir a Judá, porque ellos pensaban que si ellos invadían a Judá, Judá se iba a venir y se iba a aliar con ellos. Entonces, ya si los tres se unían, Israel del norte, Israel del sur y Siria, ellos podían venir y podían derrotar al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser III. Pero lo que estos dos reyes no contaban, hermanos, es que Judá, el reino del sur, se iba a unir a Asiria. Por tanto, nosotros miramos aquí que estos dos reyes se unen y el punto era invadir
para quitar al rey Acaz del trono y poder poner a otro rey que sería como una especie de títere que Pekah y Rezín pudieran venir y pudieran manipular y de esta manera pelear contra el ejército de Asiria. Pero nosotros miramos que esto no sucedió como ellos lo estaban planeando. Vemos que Israel, hermanos, se estaba rebelando en contra de Judá y estaba peleando contra ellos. ¿Por qué? Bueno, más allá de la invasión que venía de Asiria sobre Siria y sobre Israel, miramos que hay un conflicto mucho más atrás. Mire conmigo, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Un conflicto, hermanos, que llega algunos siglos atrás, desde los tiempos de Jacob. Primera de Crónicas 5, 1. Y vamos a mirar por qué había esa rencilla o ese enojo de Israel del norte hacia Judá, que era Israel del sur. Dice Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Recuerdan, Israel era Jacob. Aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, ustedes recuerdan, hermanos, Rubén vino y Rubén se metió, se puede decir, con su madrastra. Entonces, Rubén era el primogénito y a Rubén le tocaba la primogenitura, le tocaba las bendiciones. Dice, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de la primogenitura. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura le pertenecían a José. Entonces, hermanos, nosotros miramos que esa rencilla, ese odio que había entre Israel y Judá venía desde tiempos pasados, desde los tiempos de la primogenitura. La primogenitura de Jacob debió haber pasado a Rubén, su primogénito. Pero en lugar de esto nos dice aquí Crónicas que pasó a José y a los hijos de José. Ahora miramos algo más, hermanos. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 48, versículo 48, 13. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha, hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su mano y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Entonces nosotros miramos, hermanos, que cuando estaban a punto de venir y estaban a punto de dar la bendición, dice aquí que Jacob intercambió las manos y la primogenitura pasó para Efraín y no para Manasés. Entonces, la primacía históricamente hablando entre las tribus de Israel, hermanos, fue para la de José. Entonces, nosotros miramos aquí que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y Moisés, el líder que dirigió a Israel, muere, hermanos,
Entonces nosotros miramos que aquí Josué es el que viene y empieza a dirigir a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Josué venía de la tribu de Efraín, la cual tenía en ese momento, tenía los derechos y preeminencia sobre las demás tribus. Pero algo vino, hermanos, y cuando Moisés, el líder que viene y dirige al pueblo de Israel, y Josué se pone al frente, todo viene y todo cambia. De ahí en adelante, hermanos, en el tiempo de David cambia totalmente esto. Ya no es la tribu de Israel la que viene y la que llega a tener la primacía. Cambió en el tiempo de David. Y la prominencia de las tribus viene y pasa a la tribu de Judá y ya no a la tribu de Efraín. Entonces, cuando, hermanos, el arca del pacto es llevada a la casa de David, fue trasladada de Silo, que era Efraín, y fue llevado a Judá en Jerusalén, que es el territorio al cual están tratando de atacar en ese momento. Pero hay una pregunta que surge aquí. ¿Qué pasó para que Efraín dejara de ser esa tribu prominente y que ya no tuviera el poder sobre las demás y el arca del pacto fuera quitada de Efraín y fuera llevada a la tribu de Judá? Mire conmigo, por favor, el Salmo 78. Salmo 78. Versículos 67 al 70. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Hermano, nos dice aquí el salmista que Efraín vino y menospreció el pacto que Dios había hecho. Y Dios retiró su presencia de Silo, donde estaba el arca del pacto, y la llevó a Jerusalén. Dios quitó a Efraín el báculo, Dios le quitó la vara y lo dio a Judá. Esto aconteció en el tiempo de David. Entonces, hermanos, había un deseo fuerte de parte del reino del norte, de ellos venir y volver a tener otra vez el poder, que ellos tuvieran otra vez el gobierno. Entonces nosotros miramos que este conflicto entre Israel y Judá era algo antiguo y que ellos querían una vez más tener el poder y estar en el trono. Entonces miramos que aquí la raíz, hermanos, no era tanto que ellos se habían aliado con Siria para hacerse más fuerte y vencer a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Pero aquí había, en este trasfondo, había un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de codicia. Ellos deseaban el poder, ellos deseaban volver a estar encima de los demás. Entonces vienen y se unen estos dos ejércitos. Pero, ¿qué efecto, hermanos, esto viene a tener sobre el rey del sur o sobre Acaz? Mire, regrese conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 2. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín
Se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Hermanos, cuando ellos dijeron, ¿sabe qué? Ya llegaron los sirios y están ahí en Israel, están en Efraín. Ya están aquí cerca. Dice que el corazón del rey se sobresaltó, el corazón del rey se sacudió como se sacuden, hermanos, los árboles en medio del viento. ¿Sabe cómo que me imagino yo aquí? Esta palabra se sacudió. Yo no sé si ustedes han visto estos videos que pasan de repente cuando hay un huracán que está pegando en el sur del país. Y los árboles, hermanos, literalmente, cuando no hay aire, los árboles están bien erguidos. Pero cuando llega el huracán y llegan vientos arriba de 100 kilómetros por hora o más, los árboles literalmente se doblan casi hasta el suelo. Y así me imagino a Acaz, que su corazón, hermanos, se vino y tuvo gran temor, se sobresaltó, el hombre se estremeció. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que cuando el rey se estremeció, dice que todo el pueblo se estremeció con él. Todo el pueblo tuvo temor. Pero nosotros miramos, hermanos, que el temor de este rey no era un temor bueno, era un temor malvado. Miren lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 8, versículo 16, por favor. Así, a ver, hermanos. No, me equivoqué aquí en esta cita, está hablando de la construcción del templo. Bueno, el pasaje que yo estaba buscando, hermanos, después de que este rey Acaz vino y supo la noticia, en lugar de él venir y buscar ayuda de Dios, buscó la ayuda de Asiria y se alió con los hombres y no con Dios. A ver, Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 8. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole, yo soy tu siervo. Fíjate, hermano, Acaz era el rey de Judá. Acaz era el rey de esa tribu que Dios había venido y Dios había escogido, de donde habría de llegar el Salvador. Y el rey le dice a este otro rey, yo soy tu siervo y tu hijo. ¡Qué tremendo! Acaz debería de haber dicho, yo soy el siervo del Dios Todopoderoso. Sube y líbrame de la mano del rey de Arán y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y envió un presente al rey de Asiria. Hey, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Líbrame de estos enemigos. Y dice que envió, hermanos, el oro que estaba en la casa del Señor. Oh, qué sacrilegio era eso. Porque esos eran los objetos que se utilizaban para el servicio del Señor. Era lo que se había dado para el servicio de Dios. Y él vino y mandó el oro, dice, del templo del Señor, y mandó el oro de la casa del rey, y se los envió como un regalo a Tiglat-Pileser. Poniendo su confianza, hermanos, poniendo todo en las manos de un rey malvado, un rey perverso. Y todo esto era una manifestación de su incredulidad hacia Dios. Acaz confió en sus métodos en lugar de confiar en la palabra de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros nos podemos reflejar en Acaz. Muchas veces vienen los tiempos difíciles. Muchas veces hay situaciones que nos atemorizan. Y a veces en lugar de venir y correr al Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro gran pastor,
a nuestro gran sumo sacerdote que intercede delante de la presencia de Dios, corremos a buscar la solución en otro lugar, corremos a buscar nuestros propios métodos. Oh, yo soy más inteligente que Dios. No, Dios se va a cansar. Ya tantos problemas, tantas veces le he pedido. Hermanos, cuando uno piensa de esa manera, lo único que está mostrando es un corazón incrédulo hacia la fidelidad, bondad y misericordia de Dios. Ese rey no tenía fe en Dios. Este rey buscó la ayuda de otro rey malvado en lugar de ir y buscar la ayuda del Dios Todopoderoso. Hermanos, aquí hay algo de aplicación a nuestras vidas. Cuando vienen los tiempos difíciles a tu vida, hermanos, varones que están aquí, cabezas de hogar, cuando vienen los tiempos difíciles a nuestras vidas, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción delante de nuestras esposas? ¿Cuál es nuestra reacción delante de nuestros hijos? ¿Qué ven ellos en nosotros? ¿Ven hombres buscando el consejo de Dios? ¿Ven hombres inclinándose delante de Dios y poniéndose como sus siervos y sus hijos, buscando la solución bajo la metodología de Dios? ¿O ven hombres amargados, ven hombres desanimados, buscando sus propios métodos, buscando sus propias soluciones y dejando a Dios a un lado? Mire lo que dice Proverbios 14, versículo 26. Proverbios 14, 26. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros en nuestros días, como lo fue en los días de Salomón, cuando escribió estas palabras. En el temor del Señor hay confianza segura. Y a los hijos dará refugio. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Hermanos, ¿cómo te ve tu esposa en medio del conflicto, en medio del temor? ¿Cómo te ven tus hijos en estas situaciones? ¿Ellos te ven confiando en ti? ¿Ellos te ven corriendo a buscar refugio en Dios? ¿Tú les estás enseñando a ellos a correr a buscar el refugio y la sabiduría en Dios? ¿O los estás enseñando a ellos a correr y buscar la solución a través de los amigos, a través de los jefes, a través de la familia? Este rey estaba buscando la solución fuera de Dios. Y aquí nos lleva al segundo punto, hermanos. La exhortación de Dios en medio de la amenaza. Y ahí vamos a mirar de los versículos 3 al versículo 9. Regrese conmigo, por favor, a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Perdón, Isaías capítulo 7, versículo 3 en adelante. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jabut, al extremo del acueducto del estanque superior, en la cabeza del campo del batanero. Hermanos, algo maravilloso que usted y yo podemos mirar aquí. Dios le dice al profeta Isaías: sal a buscar a Acaz. Ve al encuentro del rey malvado, porque el rey no iba a buscar a Dios. Dios le dijo: tú ves y búscalo a él. Hermanos, ¿esto no le recuerda algo? A usted y a mí. Cuando estábamos sin Cristo. Y nosotros no queríamos buscar el consejo de Dios. Nosotros buscábamos el consejo del pecado y la maldad. Deseábamos tener el fruto de la iniquidad de nuestras vidas, que es la muerte. Pero Dios salió al encuentro de nosotros y envió a Cristo Jesús para reconciliarnos con Él. Dios envió a Cristo para darnos vida. El rey Acaz no quería saber nada. Él, en lugar de buscar el consejo de Dios, fue y buscó la ayuda de Tiglat-Pileser. Y Dios le dice al profeta: ves y encuentra a Acaz. Ves y dale palabra de parte de Dios. Dale ánimo, dale consuelo.
Dice que Acaz, hermanos, se encontraba ahí en un lugar, en el estanque. ¿Y saben para qué iba el rey al estanque? Para asegurarse de que el ejército pudiera tener suministro de agua, para que el ejército pudiera venir y tuviera fortaleza, porque la lucha estaba por empezar. El rey, hermanos, andaba viendo que el ejército estuviera bien, que el ejército tuviera provisiones. Dios le dice, ve con tu hijo Sear-Jabut. Sear-Jabut significa, hermanos, un remanente volverá. Un remanente volverá. Así se llamaba el hijo de Isaías. Un remanente volverá. En tiempos de miedo, en tiempos de angustia, Dios le dio palabras de orientación y de ánimo a este rey. Dios, hermanos, no tenía que ir detrás de Acaz. Acaz le había dado la espalda a Dios. Pero aún así, Acaz viene y Acaz manda al profeta Isaías. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos la gracia de Dios que va detrás del impío. Vemos la fidelidad de Dios que a pesar de la maldad muestra fidelidad a sus siervos. Dios no tenía, hermanos, por qué ir detrás de este rey, por qué ir y animar y consolar al rey. Pero aún así Dios lo hace. ¿Por qué? Por amor a su siervo David. Por amor a aquellos que Dios le había prometido en antaño. Dios le dice, fíjense lo que viene el versículo 4. Y dile, cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Rezín de Arán y del hijo de Remalías. Hermanos, ¿cómo se vería la fe en el rey Acaz? Dios le dice a él, cuídate, está alerta, ten confianza y no temas. Así se mira la fe en medio del conflicto. Estando alerta, teniendo confianza y no temiendo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, hey, sé prudente y confía. Estos dos elementos, hermanos, son parte de la fe. Cuando uno es prudente, cuando uno muestra prudencia, uno hace lo que Dios le manda a hacer. Muchas veces pensamos que la fe, hermanos, es lo que algunas personas dicen. No, yo no voy a hacer nada, yo voy a confiar en Dios. Eso, hermanos, eso no es fe. La fe es esperar en Dios y al mismo tiempo hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer en ese momento. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Tener fe no es, bueno, ya yo voy a confiar en Dios y aquí me voy a sentar y Dios me tiene que sanar y yo no voy a hacer nada. No. Hermanos, la fe es venir y voy a orar para que Dios me sane, para que Dios me ayude con esta dolencia, con esta enfermedad, pero yo también voy a ir con el doctor, confiando que Dios va a utilizar al doctor para que Él me ayude. Si Dios de aquí a donde yo voy con el doctor, Él me quiere sanar y lo quiere hacer de una manera sobrenatural, Dios sabe lo que va a hacer. Pero yo confío en que Dios está en control de todo esto, pero yo también voy a venir y yo voy a moverme. ¿Se da cuenta qué diferente es eso? Acaz está alerta, fortifica la ciudad. Acaz, no te unas a Siria. Asiria es un tizón humeante. Confía en Dios. Confía en Dios. El otro lado, hermanos, de la fe, muchos dicen, bueno, yo voy a hacer lo que debo hacer, pero me impaciento y no voy a esperar en Dios. Yo me le voy a adelantar a Dios porque Dios va un poco lento, yo voy más rápido. Yo voy más rápido. Sí confío en Dios, pero mi paciencia tiene un límite. Voy a esperar hasta tal momento y de ahí yo voy a actuar. Hermanos, eso no es fe tampoco. Eso no es fe.
Fe es esperar en Dios y en el tiempo del Señor. Es venir y, si es cierto, debemos hacer algo, pero debemos esperar en Dios. La pregunta aquí es, ¿por qué Acaz debía confiar en Dios? ¿Por qué Acaz debía confiar en Dios? Y la respuesta, hermano, la tenemos ahí mismo en el versículo 4. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Hermanos, para Dios, estos dos reyes y su ejército solamente eran como dos pedazos de carbones humeantes. Para Dios, hermanos, esto no era un fuego. Acá lo estaban mirando como un fuego que iba a venir y iba a extinguir todo el pueblo. Y Dios dice, tú no te preocupes, esos son como dos pedacitos de carbón ahí que están humeando. Estos no queman nada. Yo estoy en control aquí. No confíes en Asiria. Hermanos, Dios ya había determinado lo que le iba a suceder a estos enemigos de Judá, a estos enemigos de Acaz. Mire lo que dice el versículo 8. Porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín. Y dentro de 75 años, Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Hermanos, Dios ya había determinado que aún Efraín iba a venir y iba a dejar de ser pueblo. En 75 años, todos ellos van a ser destruidos. Ellos ya no van a estar más. ¿Por qué vienes y por qué temes? ¿Por qué vienes y te unes a Asiria? Dios estaba demandando, hermanos, que este rey confiara en él. Que cuando viniera el problema pudiera depositar su fe en Dios, porque Dios ya tiene la solución. Dios ya había resuelto el problema. Acá ni siquiera, hermanos, podía vislumbrar un poquito más allá. Dios dice, este dejará de ser destruido, este será destruido y dejará de ser pueblo. Dios anima a Acaz a través del profeta Isaías, confía en mí. Pero ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Acaz permaneció incrédulo. Acaz no creyó a la palabra de Dios y decidió aliarse con Asiria. Pero mire lo que iba a pasar, versículos 17 al 25. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. En aquel día, como navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará la cabeza y el pelo de las piernas, y también quitará la barba. En aquel día, cada uno criará una novilla y un par de ovejas, y por la abundancia de leche que darán, comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. En aquel día, en todo lugar donde había 1000 vides, valoradas en 1000 siclos de plata, habrá zarzas y espinos. La gente se irá allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos. Y en cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con la azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos,
pero se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser pisoteada por las ovejas. Hermanos, todo esto fue profetizado por el profeta Isaías. Asiria peleó con Egipto en el territorio, en el reino de Judá. Asiria representado como abeja y Egipto representado como mosca. Y el resultado fue ruina. Dice aquí que terminaron comiendo mantequilla y miel. ¿Sabes que para ese tiempo, hermanos, esa dieta de mantequilla y miel era una dieta que consumían las personas que estaban en una pobreza extrema? Imagínate, una persona que podía venir y comer carne y comer todas las cosas que la tierra daba, y de repente lo único que podían comer era miel y mantequilla, porque en la tierra ya no iba a haber producción, ya no iba a haber vides, ya no iban a hacer vino, ya no iban a sembrar el trigo, la cebada y todos los campos donde ellos venían y sembraban. Por causa, hermanos, del juicio que iba a venir. En vez de aliarse con Dios y en vez de seguir el método de Dios, su propio método los llevó a la destrucción. Hay algo que podemos aplicar de esto a nuestras vidas, hermanos, hoy en día. Desde el momento que nosotros como cristianos desechamos el método de Dios, hermanos, estamos invitando a la destrucción a nuestro hogar. Desde el momento que desechamos la palabra de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios, la reprensión de Dios, invitamos, hermanos, a la destrucción a nuestra propia vida. Desde el momento que tu matrimonio está pasando por problemas y pones tus métodos sobre el método de Dios para buscar reconciliación, estás invitando a la destrucción de tu matrimonio. Lo que tú deseas no va a llegar por tu falta de confianza en Dios, por tu falta de prudencia, por hacer lo que tú dices y no lo que Dios dice, por hacerlo en tu tiempo y no en el tiempo de Dios. ¿Se da cuenta usted de esto? Acá dijo, no, yo pienso que Dios no me va a ayudar. Yo pienso que Tiglat-Pileser me va a ayudar más. Y el resultado fue que iba a haber ruina, iba a haber hambre, iba a haber destrucción. Desechó a Dios, no creyó a la palabra de Dios. Y aún fíjate, hermanos, Dios va a un paso más adelante. Mire conmigo el versículo 10. Isaías 7:10. El Señor habló de nuevo a Acaz. Pide para ti una señal del Señor tu Dios, para que sea tan profunda como el Seol, o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Dios le dice, pídeme una señal. Pide lo que quieras y yo cumpliré mi palabra. Acá dice, no, ¿cómo es posible que yo voy a ir y voy a cansar al Señor? ¿Cómo le voy a pedir yo a Él? Acaz no podía engañar a Dios, hermanos. Acaz era incrédulo. Acaz no creía en la palabra de Dios y rechazó la bondad de Dios. Dios le dice, pídeme y yo lo voy a hacer. ¿Saben por qué Acaz no pidió una señal a Dios? Porque Acaz no quería tener un compromiso con Dios. Acaz no quería comprometerse con Dios. Porque el corazón de Acaz ya estaba comprometido con el rey de Asiria. Y él no quiso tener un compromiso con Dios.
Él prefirió comprometerse con el hombre. Fíjense, hermanos, cómo esto también podemos mirar y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros no rechazamos la bondad de Dios? Porque pensamos que el método de nosotros es mejor que el método de Dios. Y Dios reprende a Acaz por medio del profeta Isaías porque estaba menospreciando a Dios. Acaz estaba menospreciando la palabra de Dios. Y Dios lo reprende a través del profeta. Pero aún así, hermano, Dios viene y Dios le dice, yo te voy a dar una señal. Aunque tú no la pidas, yo te voy a dar una señal. ¿Y cuál era esa señal? Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel. Hermanos, nosotros sabemos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios le estaba diciendo, hey, yo voy a estar con ustedes. Las mismas palabras, hermanos, que se repiten en Isaías 41, si usted me acompaña, por favor. Este pasaje lo he citado anteriormente, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. ¡Ja! Qué tremendo es esto, hermanos. Porque en medio de la amenaza, en medio del conflicto, Dios le da a este rey incrédulo una buena noticia de que Él enviaría ayuda y que Él estaría con ellos. Ya fuera que el rey quisiera o no, Dios estaría con ellos. Dios los iba a ayudar. Porque Dios iba a cumplir su promesa. ¿Recuerdan, hermanos? Porque Dios iba a permitir que los enemigos llegaran, que los enemigos los llevaran cautivos, pero Dios iba a regresar un remanente que le adorara y le sirviera a Él. Oh, hermanos, eso es algo maravilloso de parte de Dios. Pero fíjate cómo esto se aplica hasta nuestros días. Esa noticia, hermanos, que Isaías dio hace siglos atrás, todavía nos ha alcanzado a nosotros, porque esa profecía se aplica a Cristo Jesús. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, hermano, es la promesa de Dios, que Dios estaría con nosotros. Entonces, cuando usted vino a conocer la salvación, Cristo vino a usted. Él vino, hermanos, y le ha dado salvación. Él viene y le ha dado, hermanos, esa promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree eso, hermanos? ¿Usted cree que cuando el conflicto viene a su vida, Cristo está con usted? ¿Usted cree que cuando las noticias vienen y de momento en nuestro cuerpo carnal nos cimbran, como quizás cimbró en ese momento Acaz, y como cimbra un viento huracanado a un pequeño árbol y lo dobla, pero no lo quiebra? Cuando esa noticia llega y a usted lo dobla, pero en un momento usted dice, oye, ¿por qué temo? Si Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué temo? Si yo sé que esta situación, por más grave, por más difícil que pueda parecer, Dios ya tiene la solución. ¿Por qué temo? ¿Por qué vengo y me aflijo? ¿Por qué trato de correr a buscar ayuda donde sé que no la voy a encontrar? Si el único que puede ayudarme está sentado en su trono en el cielo. Hermanos, el profeta dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
A lo largo, hermano, de las Escrituras, nosotros encontramos a Dios dándonos la certeza de que Él está con nosotros, de que Él es nuestro ayudador, de que Él es nuestro sanador, de que Él es nuestro proveedor, de que aun cuando nos vayamos de esta vida, nosotros vamos a estar con Él. Hermanos, tenemos la certeza y tenemos de Cristo la promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Cuando te enteres que el conflicto viene a tu vida, confía en el Señor. Espera en el Señor y Él hará. ¿Recuerdan las palabras? Confía en mí, espera en Él y Él hará. Dios está en control. Hermanos, ¿ustedes creen las palabras que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que vino y el que envió a su Hijo para morir en una cruz. El que vino y le dio la espalda al Hijo cuando colgaba de la cruz en el madero, hermanos. ¿Ustedes creen que no va a estar ahí para ayudarle en medio de su conflicto? ¿Ustedes creen que Dios les va a dar la espalda de tal manera que ustedes puedan venir y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes creen que Dios es hombre para que mienta? ¿O hijo de hombre para que se arrepienta? Dios no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta. Usted y yo nos podemos arrepentir. Usted y yo mentimos, pero Dios jamás se va a arrepentir. Dios jamás va a mentir. Lo que Dios ha dicho es lo que Dios va a hacer. Esa es la certeza de nosotros. Esa es la certeza de nuestra esperanza, hermanos. Entonces, cuando te veas en aflicción y te veas tentado a aplicar tu propio método, hermano, y no el método de Dios, arrepiéntete y corre a hacer lo que el Señor te pide que hagas. Y si en un momento tu fe falla, clama como clamaron aquel día los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para que podamos venir y podamos arraigarnos en ti y poder estar en paz en medio del conflicto. Solamente, hermanos, confiando y esperando en Él. Esa es la fe. Esa es la fe del cristiano. Porque es necesario que todo el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted es un hombre, es una mujer de fe, yo le puedo asegurar que los conflictos van a venir a su vida. Los tiempos difíciles van a venir a su vida. Pero si usted está cimentado en la fe, en el fundamento, el cual es Cristo Jesús, yo le puedo asegurar que van a venir esas tempestades y usted va a permanecer inamovible. Porque confía y pone su mirada en Jesucristo, autor y consumador de nuestra salvación. Bendito Dios. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Porque sé, Señor, que para muchos corazones es como un ungüento, Señor, que trae alivio, que trae descanso, que trae paz y ánimo. Y pueden, Señor, una vez más, renovar sus fuerzas, Señor, a través de tu palabra. Pero también te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra para algunos otros, Señor, es una exhortación y reprensión, Señor, para que puedan venir y puedan examinar su caminar y los métodos que utilizan para tratar de salir de las adversidades que vienen a su vida, dejándote a ti a un lado, Señor. Padre, cual sea, Señor, la situación en medio de esta audiencia, Señor, tú sabes cómo actuar, Señor. Tú sabes cómo animar, cómo levantar, bendecir y fortalecer a tu pueblo, Señor. Por tanto, Señor, le ruego, ayúdanos, Señor, y síguenos guiando en nuestro caminar a la vida eterna, Señor. Mientras esperamos y confiamos en ti, en medio de las adversidades que golpean nuestras vidas, Señor.
y que llegan como flechas encendidas a nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a poder venir y ayúdanos, Señor, a poder esquivarlas, Señor, con el escudo de la fe. Gracias, Cristo. Amén y amén.